Amén. A nosotros nos gusta estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Aleluya. Las palabras que Dios, amén, nos enseña. Amén. Para edificación de nuestras vidas. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15. Y cuando usted lo encuentre me da un fuerte amén. Para saber que está conmigo. Aleluya. Y vamos a orar pidiéndole dirección al Señor para que Dios sea tomando el control de este tiempo. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial. Dios mío, Señor poderoso, Padre amado, te damos gloria y honra, poder y alabanza, Padre. Dios mío, Señor poderoso, Padre, nos encontramos delante de ti, Dios mío, Señor, para escudriñar la palabra en este día, Dios mío, Señor, sabiendo, Dios mío, Señor, que tú eres grande, perfecto, soberano y sublime, Dios mío, Padre. Dios mío, Señor, disponemos nuestra vida, Dios mío, Señor amado, pues tenemos, Dios mío, ese sumo deseo de aprender, de escudriñar la palabra que es tuya, mi Dios todopoderoso, Padre. Por tanto, sé tú en este día, Dios mío, Señor, hablándonos, Dios mío, y dirigiéndonos en la excelencia tuya, para poder, Dios mío, poderoso Padre amado, hablar la verdad, Dios mío, Señor poderoso Padre amado, para poder vivir la verdad, para poder conocer la verdad, Dios mío, Señor poderoso Padre. Y en este día, Dios mío, Señor poderoso Padre, derrama sobre nosotros sabiduría, inteligencia, comprensión y retención de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Dios mío, poderoso Padre amado, Señor, y a ser reflejo tuyo, Dios mío, Señor poderoso Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Capacita a la iglesia. Con esto trae madurez, con esto trae crecimiento, con esta palabra trae avance para el reino de Dios y su justicia. Dios mío, Señor poderoso Padre, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en su Santo Espíritu. Amén y amén. Leamos Colosenses 1:15, que dice, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tome asiento. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dígale al que está a su lado: el Dios invisible. Gloria a Jesús. Mire, hoy vamos a hablar acerca del Dios invisible, acerca de la invisibilidad de Dios en la Biblia. Bueno, este tema, este día de enseñanza, este tema de enseñanza sobre la invisibilidad, amén, puede parecer sencillo o puede parecer obvio, porque yo le podría decir: Dios es invisible. Usted sabe que Dios es invisible. Amén. Cerraríamos nuestras Biblias y nos iríamos a nuestra casa y hoy el culto acabaría 1 hora antes. Amén. Porque entendemos que Dios es invisible. ¿Porque usted ha visto a Dios? No, pues Dios no lo hemos visto. Amén. Dios es invisible. Aquí podríamos acabar el mensaje, pero como lo que queremos es aprender, como lo que queremos es escudriñar la palabra, ¿no?, y aprender más del Señor, vamos a profundizar en este asunto de que tenemos un Dios invisible. Gloria a Jesús. Entonces, como le decía hace un momento, podemos razonar sencillamente que Dios es invisible y por tanto no tendría mucho sentido la enseñanza. Debido a que no podemos ver a Dios, ¿por qué intentar probar que Él es invisible? El verdadero motivo para aprender acerca de que tenemos un Dios invisible no es precisamente aclarar por qué Dios es invisible, sino que hay incrédulos que podrán mirar la invisibilidad de Dios como un problema, algo confuso, incluso tal vez como un obstáculo de la fe y a la vida en Dios, pero no lo es.
Hay mucha gente que usted se encontrará, pero ¿dónde está Dios? ¿Tú has visto a Dios? Hay mucha gente incrédula que muchas veces se para delante de ti y te hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no lo puedo ver? ¿Cómo tú has visto a Dios? ¿Cómo puedes creer en algo que no ves? ¿Por qué Dios no se presenta ante nosotros? Sería más fácil si yo pudiera ver a Dios, no tuviera duda de que Dios existe. Todas estas preguntas se hacen muchas veces los hombres que dicen que Dios no existe o que no quieren creer en Dios. Pero vamos a profundizar acerca de este tema y algunas otras cosas dentro de esta enseñanza. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Como le decía, el tema de la invisibilidad de Dios, la Biblia no nos da demasiado. Amén, pero aunque no nos dé demasiado, el tema es profundo. Y es que lo primero que vamos a ver es que hay partes de la Biblia o versículos de la Biblia que aparentemente pueden mostrar una contradicción acerca de este tema de la invisibilidad de Dios. ¿Sí? Y digo aparente porque usted y yo sabemos que la palabra no tiene error, porque la palabra fue inspirada ¿por quién? Y Dios es perfecto. Amén. Entonces no hay error en la palabra, por eso digo es aparente. Hay un aparente error acerca de la invisibilidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay textos que expresan con seguridad, con claridad, de que Dios no puede ser visto. Pero hay otros textos que afirman lo contrario, que afirman que hay hombres que vieron a Dios. Entonces, ¿qué problema hay aquí? La Biblia dice que nadie puede ver a Dios, pero hay gente en la Biblia que dice ver a Dios. Hay una contradicción aparente, ¿verdad que sí? Vamos a profundizar en esto. Primero vamos a Juan, al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 8. Al Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1, verso 8. Amén. Perdón, 18, ahí mismo. Dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice la palabra textualmente. No hay una profundidad, no hay exégesis, no hay una interpretación diferente, no. La palabra dice, a Dios nadie le vio jamás. Claro, preciso. ¿Lo entendemos? Primera de Timoteo 1:17. Usted sabe que los días de enseñanza, usted, amado hermano, le da vuelta a la Biblia. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Gloria a Jesús. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice la palabra que de entre todas las cosas y atributos que Dios tiene, Dios es invisible. Y claramente Dios, cuando dice invisible, es que no se puede ver. Hay otro texto. En el libro de Isaías 45, verso 15. Hay muchos versículos que hablan acerca de que Dios es invisible. Amén. Hay más. No es que haya muchos, pero hay más. Pero vamos a leer estos tres. 45, 15. Y dice, verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Qué dice? Que te encubres. Es decir, que
por palabras de Isaías, Dios se esconde, Dios se encubre. Amén, Dios oculta su presencia, amén, su presencia visible. No su presencia en el sentir del Espíritu Santo, no. Sino que Él oculta su presencia visible, Él se encubre. Estos tres textos nos dicen que Dios no se puede ver, que Dios nadie lo ha visto y que Dios, amado hermano, no muestra su presencia. Sin embargo, como le digo, hay textos que contradicen esto. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento podemos verlo también, aunque eso vamos a irlo más adelante. Dice, por ejemplo, el libro de Génesis capítulo 32, verso 30. Que la gente que viene a las enseñanzas, hermano, se vuelve hábil en moverse en la Biblia. Amén. Los que llegan los domingos, amados hermanos, sufren. 32, verso 30. Que dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Si vio, aquí la palabra dice que Jacob llamó a aquel lugar, y luego vamos a profundizar en esta historia, Peniel, porque dice claramente, gloria a Jesús, que dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él vio a Dios cara a cara, dice la palabra. Entonces, wow, Jacob vio a Dios. Pero la palabra dice en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios. Entonces aquí hay una contradicción aparente, pero no es la única. Podríamos decir, bueno, puede ser un caso extraño, pero no es el único. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 11. 24. Éxodo 24, 9 al 11. Sí, ahí está. 9 al 11 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. ¿Qué dice? Y vieron y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Fíjese lo que muestra la palabra, que hubieron 70 hombres. No uno, no es el caso de Jacob, que estaba ahí, a lo mejor Jacob ese día estaba mareado, le golpeó mucho el sol. No, aquí dice que 70 hombres vieron a Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Amén o no amén. ¿O usted en otra Biblia? Lo dice. Ahora sí, el texto que le decía después, Éxodo 33, 11. Fíjese que vemos 3 ejemplos, 3 casos. Y podríamos hablar de algunos más. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Quedémonos con la primera parte, donde dice que Moisés hablaba con Dios, ¿cómo? Cara a cara. Amén. Él hablaba cara a cara, dice, y expresa aún como si hablaba con un compañero, como si hablaba con alguien cercano. Entonces vemos aquí tres momentos distintos, 3 situaciones diferentes, diversos números de hombres, y hay algunos más. Isaías también, amén, vio en el Nuevo Testamento. También podríamos hablar del apóstol Juan. Pero fíjense cómo es la cosa, que hay una aparente contradicción acerca de la parte invisible de Dios. Si dice la gente que Dios no se puede ver, si dice la palabra que Dios no se puede ver, pero dice en otras fracciones de la Biblia, en otras partes, que hay gente que ha visto a Dios, aquí tenemos un problema. Pero antes
o mientras resolvemos estas aparentes contradicciones, vamos a ver, amén, algunas cosas sobre Dios. Vamos a ver estas cosas sobre Dios, unos puntos sobre Dios, sobre la naturaleza de Dios. Y mientras vayamos viendo esto, vamos a ir resolviendo estas cuestiones, estas contradicciones aparentes. Lo primero que vamos a ver es que Dios es espíritu. Eso es lo primero. Dice la palabra en el libro de Juan 4:24, gloria a Dios. Libro de Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este relato viene de la palabra en el momento que Jesús está hablando con aquella mujer, amado hermano, que no tenía uno, que tenía 4, y ni el que tenía ahora es su marido. Amén. Ella era una mujer adúltera. Y a esta mujer, el Mesías Jesús le estaba presentando, se estaba presentando, mejor dicho, a ella como el Mesías, como el que había de venir, como no solamente un profeta más, sino como al Hijo de Dios. Y mientras ellos conversaban, esta mujer le dice, es que ustedes los judíos dicen que allá se tiene que adorar, pero nosotros estamos aquí en este pozo que nos dio nuestro padre Jacob. ¿Cómo podemos hacer si nosotros queremos ir a adorar allá a Jerusalén? Pero ustedes no nos dejan, no nos lo permiten. Entonces Jesús le dice, mira, no te preocupes. Dios es espíritu. Y ya no va a haber un lugar específico donde se pueda buscar de Dios. Tú vas a poder buscar de Dios en la mañana, en la tarde, en tu casa, en la plaza, en casa de un amigo, en la iglesia, en la sinagoga, en cualquier lugar. Si tú quieres buscar de Dios, tú puedes buscar de Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Por tanto, amén, la palabra de Dios mismo nos está diciendo aquí que Dios no tiene una forma tangible, una forma como la que tiene el hombre. Dios es espíritu. Nosotros tenemos espíritu, pero no somos espíritu. Dios es espíritu. La esencia de Dios, entre muchas cosas, es espíritu. Por tanto, con esto el segundo punto, que es Dios no tiene una forma física. Dios no tiene una forma física, porque dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 12, Deuteronomio 4, 12. Dice, y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Qué dice? Ninguna figura visteis. Dios no tiene forma. Y esto quiero que usted lo entienda. Porque Dios en este caso, cuando se presenta, amén, al pueblo de Israel, amén, en manos de Moisés, en este tiempo el pueblo de Dios no había visto jamás al Señor, sino que todos lo que recibieron, todo lo que vieron aparentemente fue un fuego que hablaba sus vidas. Y este fuego era Dios. Entonces Dios no se muestra claramente en la palabra como que tiene una forma física. Dios no tiene una forma física definida como la tiene el hombre. Porque nuevamente lo unimos. Punto 3. Cuando Dios se presenta a lo largo de la Biblia, se presenta con varias formas. Aquí lo muestra como un fuego. En otras ocasiones, en una zarza ardiendo. Dios, amado hermano, muchas veces se presenta con formas distintas al pueblo de Dios. Cuando veíamos antes el texto donde Jacob hablaba, diciendo de que él había visto a Dios y por eso había llamado a aquel lugar Peniel, porque él había visto a Dios. La palabra
nos dice acerca de este asunto, nuevamente en Génesis 33, 24. Génesis 33, 24. No, lo que dije antes, perdón. Génesis 32. Sí, 32, ahora sí. Le he dicho 32, 22, ahí. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue, ¿qué? Librada mi alma. Fíjense que la palabra nos muestra que Jacob estaba peleando con un varón. Hasta este momento Jacob no conoce la identidad de este varón, pero él está peleando. Y el hombre que estaba peleando con Jacob dice, yo no puedo contra este. Este está insistiendo mucho. No a nivel de fuerza, porque la palabra mismo dice que cuando le toca el muslo, se lo descoloca. O sea, este hombre tenía fuerza. Pero, amado hermano, parece que Jacob, amado hermano, tenía esa persistencia. Insistía en su lucha. Y es por eso que cuando, amado hermano, el varón actúa de esta manera, amén, el varón con que estaba luchando Jacob, amén, y le descoloca el muslo, le dice, mira, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob dice, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces este varón le dice, mira, ya no te llamarás Jacob, te llamarás ahora Israel, porque has luchado con Dios, le dice, y con los hombres, y has vencido. Este mismo hombre le dice, tú has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces cuando esta respuesta de este varón impacta en Jacob, y Jacob pregunta, entonces, ¿cómo te llamas tú? Pero él no le dice su nombre, él solamente lo bendice. El varón no responde a la pregunta. El varón no dice, mira, yo soy Juan, soy Miguelito, soy Santiago, no. Pero le bendice. Y cuando Jacob recibe esta palabra, yo me imagino que Jacob le estuvo dando vueltas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me descoyuntó el muslo? Y este hombre, mira, ¿qué sucede con él? Me cambió el nombre. ¿Y qué pasó con este hombre? No me dijo el nombre, pero me bendijo. ¿Y quién no bendice si no solo Dios? Entonces se quedó pensando. Ay, ahora entiendo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire cómo está diciendo textualmente la palabra de Dios, que Jacob vio a Dios. Este hombre, este varón con el que estaba luchando, él no sabía en un principio quién era. Él no conocía su identidad. Él lo vio como un hombre, como un varón cualquiera. Pero cuando él
entendió y procesó en la mente lo que había sucedido, solamente le quedó la explicación, solamente, amado hermano, le pudo dar el entendimiento para aclarar, para afirmar con seguridad de que este varón era Dios. Y aquí vemos otra forma de Dios, como un fuego o como una zarza ardiente, pero también como un hombre, como un varón. Y no es la forma. Porque hay ocasiones donde, por ejemplo, el profeta Isaías ve a Dios y, amado hermano, ve algo diferente, algo extraño, ve algo que nunca ha visto. Pero en este caso, este hombre ve a un simple hombre. Jacob ve a un simple hombre. Él no determina que este hombre es Dios. Él no lo aclara. ¿Por qué? Porque Dios tenía forma, sí, forma de hombre. Tenía la forma de un hombre cualquiera. Solo cuando entendió lo que había sucedido a Jacob, ahí pudo aclarar que este hombre es Dios. La apariencia de un hombre. No se hace mención alguna de vestimentas blancas, brillantes, o de una luz brillante, aleluya. No hubiéramos sabido de que se trataba de Dios por su apariencia, pero por las palabras que Dios dijo, su identidad se nos hace evidente. Hay manifestaciones de Dios que son más espectaculares y muestran su majestad y su gloria. Sin embargo, las descripciones de Dios cuando apareció están lejos de lo que se detalla. Amén. Por ejemplo, en el texto que vemos en el libro de Éxodo, cuando vemos lo de los 70 varones, ¿no? junto a Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, junto a todos esos varones, cuando vieron o dicen ver a Dios, esa forma que vieron no representaba a Dios. La forma era una forma que Dios había querido adoptar para mostrarse, para que ellos vieran a Dios, pero no la pureza, la magnificencia, la gloria y el poder de Dios. Solamente Dios tomó una forma física, temporal, para hacerse mostrar a los hombres. Y esto no se ve una vez, sino se ve en varias ocasiones en la palabra de Dios. Se ven en varios momentos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6. Isaías 6, verso 1. Me avisa cuando esté. Gloria a Jesús. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Aquí vemos otro caso donde un hombre ve a Dios, y en este caso el profeta Isaías. Y el profeta Isaías ve a Dios, pero lo que describe la palabra acerca de la imagen de Dios es poca o menos. Porque lo único que se nos dice es que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero a partir de allí solamente nos habla de los serafines. Pero la seguridad que tenemos de que este hombre vio a Dios, de que este profeta vio a Dios, fue porque él pensó que tal vez por haber visto a Dios, él había muerto.
él moriría por efecto de ver a Dios. Pero él no muere. Y si nosotros tuviéramos que, en este pasaje, pintar o dibujar exactamente cuál es la forma de Dios, no podríamos. Porque lo único que nos dice que está sentado en un trono y que hay unas vestiduras blancas que se extienden hasta abajo. Es lo único que podríamos decir. Pero esa no es una forma de Dios, amén, física. Sino que es solamente una interpretación de cómo Isaías ve aparentemente a Dios. Y el motivo por el cual él piensa que va a morir es porque la palabra de Dios mismo muestra que si alguien viera verdaderamente a Dios, este hombre no podría seguir viviendo. En Éxodo 33, 20, hace un momento estábamos por este pasaje, cuando hablábamos de que Moisés habló con Dios cara a cara, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Es por eso que Isaías se sorprende y dice, es que yo he visto a Dios, yo me tengo que morir, pero Isaías no muere, porque si no hubiera acabado ahí el libro de Isaías y tuviera solo los 6 capítulos. No, tiene más capítulos el libro de Isaías. No murió Isaías, pese a que dice él, afirma él, haber visto a Dios. Y es que él no vio la apariencia física de Dios, porque Dios no tiene una apariencia física como usted la tiene, porque Dios es espíritu. Pero Dios adopta formas para representarse al hombre. Porque entonces, ¿qué diríamos que fuera? ¿Dios es fuego? ¿O Dios es una zarza ardiendo? ¿O Dios es un varón? ¿O Dios es un hombre sentado? Amén. ¿Cuál es la forma de Dios real? No lo dice la palabra, no lo muestra la palabra, porque Dios no tiene una forma física, tiene formas en las que se presenta, para que nosotros podamos entender quién es Dios. O en ocasiones podría adoptar una forma y en apariencia, como en Jacob, no podríamos deducir que este hombre es Dios. O que esa imagen, o ese cuerpo, o esa cosa visible es Dios, porque a vista no se podría deducir. Hay casos que sí, y hay casos que no. Pero lo que sí podemos entender en este punto, vimos el 3, ahora el 4, es que es mortal ver el rostro de Dios. Si alguien viera el rostro de Dios, moriría. Nuevamente, dice la palabra nuevamente, una vez más leámoslo. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Sin embargo, todos los demás ejemplos que vemos, Jacob, los 70, Moisés, Isaías, ninguno de esos hombres murió. De hecho, Jacob se maravilla porque no muere. No se ve como como Dios extiende su mano contra los 74 hombres que dicen que habían visto a Dios, al Dios de Israel. Y hay más, Gedeón también ve cara a cara al ángel de Jehová, que es Jesús. Cuando vemos que hay hombres que ven la imagen de Dios, no mueren. Pero Dios dice en su palabra que si alguien verdaderamente ve su rostro, y es lo importante, ver su rostro, moriría. Ese hombre no podría seguir viviendo. Por eso si usted a alguien le dice, yo he visto a Dios, usted no le crea. Amén. ¿Habrá visto una forma de Dios? Sí, puede ser. ¿Habrá visto algo, amén, que refleja a Dios? Puede ser. Pero a cara, visualmente, a Dios nadie lo ha visto. ¿Y por qué digo cara a cara? Porque antes veíamos que Moisés vio cara a cara a Dios. ¿Se acuerda?
y que dice que y hablaba con Dios como un compañero. Y es que esta expresión cara a cara es en sentido figurado. No significa que él vio el rostro de Dios, sino que él habló de tú a tú con el Señor. Él pudo hablar de tú a tú de forma directa. Amén. Como una conversación. Cuando tú estás hablando con el de tu lado, el de tu izquierda y tu derecha, estás hablando cara a cara. Amén. Estás hablando, amén, de tú a tú. Tú le hablas, Él te responde. Él te habla a ti, tú le respondes a Él. De esta manera es como se muestra la palabra, que significa cara a cara. No es lo mismo que ver el rostro de Dios. Ahora, con todo lo que hemos visto con estos 4 puntos, más esta explicación de lo que representa verdaderamente las palabras cara a cara, podemos entonces fácilmente identificar que no hay ninguna contradicción, porque nadie ha visto a Dios. Porque si alguien aparentemente ve a Dios, no ve su rostro, ve una forma, amén, en la que Dios se adopta. Pero Dios no tiene una forma física como la que tiene usted, amén, porque Dios es espíritu, amén. Y si en caso alguien viera el rostro de Dios, este hombre moriría. Entonces, todas las aparentes contradicciones ya usted no las tendría que tener. Dios, amén, nadie ha visto a Dios. Pero queda una pequeña pestaña pendiente. Y es que la palabra de Dios dice, como leíamos al principio, yo no sé si usted se acuerda, en Colosenses 1:15, donde dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el progénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué pasa con Jesús? Usted sabe que Jesús es Dios. Amén. ¿Sí o no? Ah, no, yo pensaba que usted ahora era testigo de Jehová. Jesús es Dios. Entonces, los apóstoles, los discípulos, los hombres que caminaron con Jesús o hablaron con Jesús, podríamos decir que ellos vieron a Dios, porque Jesús es Dios. Y la Biblia dice que Él es la imagen, ¿no?, del Dios invisible. Amén. Pero a la misma vez, este texto es contradictorio, porque como algo invisible tiene imagen, como algo que no se puede ver, se puede ver. Y es que la palabra imagen que se traduce aquí tiene muchos significados, que podía ser aparentemente, podría ser, amado hermano, con un simbolismo en sentido figurado, que Jesús es la representación del Dios invisible. Es la representación del Dios invisible. Porque la forma humana, la forma de hombre de Jesús, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, la imagen física de Jesús solamente es la forma que Él aparenta como hombre. Este texto no está diciendo que así como es Jesús, es el Dios invisible. No. La palabra está diciendo que Jesús, en lo que enseñó, en lo que predicó, en lo que vivió, en lo que hizo por la humanidad, representa al Dios invisible, al Dios que no se puede ver. Pero mire, más allá de esto, la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, Juan 16, 7.
Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Salte al verso 16 y dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo que Él, en su forma de hombre, físicamente, Él se estaba mostrando a los hombres. Pero después de su muerte, entierro, ascensión, llega el Espíritu Santo, la promesa que Jesús le hace a los hombres, a los discípulos, amén, de que recibirán el Espíritu Santo. Por eso es necesario que Cristo partiera, amén. Entonces ellos le verán, y le verán de una forma mucho más clara. Les hablará clara y abiertamente, y entonces ellos comprenderán. Porque en muchas ocasiones en la palabra Jesús les habla, amén, vamos a decirlo así, Jesús le habla, amado hermano, ocultando un poco el mensaje. Nunca dice todo claramente, se los dice con una especie de ocultación. Aún no era el tiempo que ellos entendieran todas las cosas. Pero ya al final de la vida terrenal de Jesús como hombre, Él comienza a hablar de las cosas cara a cara. Pero esto es más presente cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo. Porque entonces la palabra dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible? Me veréis porque yo voy al Padre. ¿Cómo es posible que ahora yéndose Él lo vean más? Y es porque, amado hermano, nosotros vemos a Jesús, conocemos de Jesús y lo podemos ver mejor que muchos de los hombres que lo vieron físicamente en su tiempo, 2000 años atrás. Porque teniendo su espíritu, ahora podemos verlo en una mayor magnitud. Amén. Y ahora nosotros sabemos bien quién es Jesús. Usted no ha visto a Jesús, pero usted sabe quién es Jesús. Y usted tiene certeza de Él, sin haberlo visto. Porque la presencia invisible de nuestro Señor, su Espíritu Santo, está dentro de nuestros corazones. Y esa presencia invisible es mayor que la presencia visible de Dios. El Espíritu Santo que mora en ti es mayor que cualquier cosa visible en la apariencia de Dios. La forma invisible de Dios es mayor que su presencia visible. Cuando Jesús les hablaba de esta manera, les estaba diciendo que ellos verdaderamente conocerían quién es Jesús. Porque hasta entonces aún el 100% del conocimiento no lo tenían los discípulos. Hermanos, no tenían totalmente la capacidad, amado hermano, para hablar acerca de Jesús. Porque aún no habían recibido el Espíritu. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios, pero aún a veces discutían acerca de cómo es el Padre. No, y Él tenía que decirle, mire, es que si ustedes han visto al Padre, me han visto a mí. O sea, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, al revés lo he dicho. Pero ellos no entendían con el 100% de la claridad aún estas cosas. Pero amados hermanos, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, ahora el mismo Espíritu Santo le da evidencia y le da confirmación para hablar y dar doctrina y mostrar acerca de la identidad de Jesús.
E incluso van más allá para hablar de cosas que ni siquiera ellos han visto ni han escuchado por boca de Jesús. Pero ellos ahora conocen más de Jesús, pueden ver claramente quién es Jesús, más de lo que lo conocieron cuando lo vieron de forma física. Por eso nosotros tenemos un Dios invisible. Un Dios invisible que se nos hace más evidente que lo visible de esta tierra. Usted tiene a alguien a su lado, respira, habla, amén, se mueve, tiene otro a su lado también, pero Dios es más real que el que está a su izquierda y que el que está a su derecha y cualquier cosa que usted pueda ver en la faz de la tierra. Dios es más real que cualquiera de esas cosas. Porque Dios no necesita presentarse de forma visible para demostrar que Él es Dios. Ahora, quien tiene su espíritu, quien tiene de Él, entonces ese es el que entiende estas cosas. Pero el que no tiene a Dios en su corazón, ese no lo puede ver, porque le falta el espíritu de Dios. Usted no ha visto a Dios, pero sabe que Dios es real. No tiene que decir yo creo, no, yo sé que Dios es real. Entonces, porque el Espíritu Santo me ha hecho entender que Dios es real y más real que lo que toco, que lo que veo, que lo que escucho. Yo no he visto a Jesús, pero yo sé que Él murió por mí y que Él hizo una obra redentora en mi vida. Y esto yo lo puedo saber, amén, porque, amado hermano, tengo su Espíritu. No porque estuviera hace 2000 años atrás y viera físicamente a Jesús, no. Yo no vi a Jesús, usted no vio a Jesús. No lo vimos, pero su espíritu nos ha hecho ver claramente, más claramente, aunque Él está en la presencia de Dios, Él está ahí al lado del Padre, aunque Él está allá en los cielos, nosotros sabemos que Dios es real, que Jesús es real. Y usted no lo ha visto, ni yo lo he visto, porque si no estuviéramos muertos. Pero Dios es real. Entonces por eso la palabra de Dios nos quiere mostrar que creemos en un Dios invisible. Y es por eso que a Dios no le gusta que le hagan imágenes. Porque Dios no necesita una forma física para que la gente lo adore. No, Él va más allá. Él es más poderoso que una imagen. Porque ninguna imagen podría representar toda la gloria y toda la magnitud de Dios. No se puede. No se puede, no hay imagen, no hay forma física, no hay cosa que el hombre pueda crear que pueda asemejarse a la mismísima presencia de Dios. No se puede. Por eso que a Dios no le gusta que nosotros hagamos imágenes de ninguna cosa en la tierra o de ninguna cosa en los cielos. Porque ninguna cosa puede, amado hermano, representar a Dios. Ninguna. Ninguna, mi hermano, ninguna. Porque gloria al Señor. Cuando el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice en el verso 11, verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y fíjese lo que dice después: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermanos, esta es la visión que Juan, el apóstol, tiene acerca de la figura de Dios.
del Hijo del Hombre, de Jesús. Y fíjese la descripción que él hace de su cabeza, así, de sus pies, de sus manos. Y usted puede imaginar que si alguien trataría de dibujar esa forma, no tendría sentido. Y es porque las palabras que usa Juan el apóstol no pueden describir realmente lo que estaba viendo. Porque ¿cómo podría Juan describir con palabras humanas algo que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, la gloria de Dios? ¿Cómo podía ser descrita literalmente con palabras? No podía. Es por eso que él dice pies semejantes al bronce bruñido. Es por eso que dice refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Él simplemente usa comparaciones. Él solamente está tratando de con símiles, con parecidos humanos que el hombre pudiera entender, tratar de explicar lo que estaba viendo acerca de la gloria de Dios. Pero no puede. No puede darle una forma, no puede decir, mira, se parecía a un hombre, era un hombre alto, rubio, unos ojos rojos, tenía, no sé, una piel blanca, unos pies fuertes. No, él no la puede describir con detalle porque va más allá de lo que él puede explicar. Y miren que son grandes hombres de letras porque escribieron los libros. Pero él no podía explicar, amén, con una forma precisa y detallada lo que estaba viendo. Por eso usa símiles, usa comparaciones para que usted y yo las podamos entender. Pero, amado hermano, esto no demuestra que esta sea la forma real de Dios, porque nadie ha visto a Dios. Y la palabra dice en Éxodo, lo que decíamos antes, que nadie lo verá jamás. Porque si lo viera, moriría. Y Juan tampoco murió. Dijo, cayó como muerto. ¿Cómo? No muerto. ¿Verdad que sí? Juan cayó como muerto, pero no cayó muerto. Porque si hubiera caído muerto, entonces él hubiera visto verdaderamente a Dios, pero no hubiera podido acabar el libro de Apocalipsis. ¿Entendió esto? Amén. No hubiera podido acabarlo. Ni siquiera en ese momento Dios se muestra ante Juan como él es. Él solamente ve a algo que tiene la forma como el Hijo del Hombre. Pero no lo puede acabar de explicar, no lo puede acabar de definir. El beneficio de saber que Dios es invisible es que nosotros, amados hermanos, no necesitamos de ninguna cosa palpable, visual, para saber que Dios existe y que Dios es real. Y que nadie nos puede engañar. Porque, amado hermano, la confirmación de lo que sentimos es su propia presencia. Entonces, a través de su propia presencia sabemos que Él es Dios. Hay gente que nunca ha tenido experiencia con Dios, pero de repente han tenido algo, un suceso, un hecho, y sabían que eso venía de Dios. Y sabía que era Dios hablándole. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ellos entendieron que era Dios? ¿Cómo ellos supieron que era Dios? Porque el Espíritu Santo les dio confirmación de eso que estaban oyendo o que le estaba hablando, o eso que sintieron era Dios en sus vidas. Porque el Espíritu Santo nos hace ver con claridad. Nosotros no necesitamos ver al Dios visible. Pero el ateo, recuerda que esta era una de las preguntas que comenzamos el texto, la enseñanza. El ateo dice, ¿por qué Dios no se presenta? Porque si Dios se presentara visiblemente, yo no tendría dudas de que Dios es real. Entonces creería yo en Él. ¿Qué le debo de responder yo? ¿Qué le tengo que decir? Yo no he visto a Dios tampoco, entonces, ¿qué le puedo yo decir a Él? No me va a creer si yo le digo, no, es que mira, yo lo he sentido y es real. Quizás no me cree, a lo mejor sí, pero quizás no me cree. Lo más probable es que no. Entonces, ¿cómo yo le digo? ¿Qué yo le hablo? ¿Qué yo le explico? Dice la palabra en el libro de Romanos
capítulo 1, verso 20. Romanos 1, 20. Gloria a Jesús. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted si quiere le responde con este versículo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que nosotros podemos ver al Dios invisible en lo visible de su creación. Cuando usted ve el firmamento, la luna, las estrellas, el sol, usted está viendo la creación de Dios. ¿Y quién creó todas esas cosas? ¿Se hicieron solas? Un día de repente, ¡pum!, como un huevo, explotaron y aparecieron allí. Toda creación tiene un creador. Y todo lo que vemos creado en el mundo tiene su creador. Tiene alguien que lo hizo. Y cuando nos vemos nosotros todas las cosas, las nubes en el cielo, cuando vemos el paisaje, las montañas, cuando vemos, amado hermano, el viento soplar, amén, cuando nos da el soplo en la mejilla, cuando sentimos calor o cuando sentimos frío, en todas esas cosas vemos al Dios invisible, su eterno poder y su completa deidad. En las cosas que usted ve, usted puede ver a Dios. Y mire, cuando usted ve a un hombre transformado, un hombre que estaba tal vez en la droga, en el alcohol, estaba en borrachera, estaba con mujeres, y de un día para el otro usted lo ve predicando en un altar. ¿Cómo es posible que ese hombre de un día para el otro cambie? ¿Quién hace eso? Dios. ¿O quién lo hace? Ni los años de psicología, ni los estudios médicos, ni la ciencia puede hacer un cambio tan fuerte. Nadie. Solamente Dios. Cuando usted ve a un hombre enfermo, paralítico, en una cama, y Dios lo levanta a aquel hombre y lo sana tal vez a otro de un cáncer, lo sana de una leucemia, lo sana, amado hermano, de un derrame cerebral, de lo que sea. Y la ciencia no lo puede explicar. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién hace ese milagro? Dios. Y es que en lo visible de Dios tú puedes conocer al Dios invisible. Nosotros vemos las cosas. Usted que tiene el Espíritu Santo ya puede ver a Dios sin necesidad de verlo cara a cara, sin necesidad de ver el rostro de Dios. Cuando de repente usted se levanta y ve la mañana y ve los pajaritos cantar, usted puede decir gracias a Dios porque tú me has dado este día. Y en la vida que uno tiene, usted ve a Dios. En el sol, en los milagros, en las cosas que Dios habla a tu vida. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes ver a Dios allí. ¿Sí o no? Porque todas las cosas creadas, todas las cosas que existen, alguien las tuvo que haber creado antes. Entonces tú lo ves, tú tienes seguridad porque tienes el Espíritu Santo. Este texto está diciendo para aquel que no conoce, para aquel que no tiene a Dios en su corazón. Que la gente, amado hermano, que dice que como yo no he visto a Dios, yo no puedo creer en Él. La palabra dice que eso no tienen excusa. Fíjense, la palabra mismo le da una respuesta. Ellos no tienen excusa porque su eterno poder y su deidad se hacen presentes en las cosas visibles. Lo invisible de Dios se hace visible. Aleluya. ¿No lo hemos visto? No. ¿No hemos visto su rostro? No. ¿No hemos visto, amado hermano, verdaderamente la apariencia de Dios? No. Porque Dios es espíritu. Dios no tiene forma. Dios, amado hermano, se muestra, amado hermano, de diferentes formas, aspectos. Pero esa no es la forma auténtica de Dios. No es la forma física de Dios. Porque Dios es espíritu. Lo repito para que le quede grabado. Entonces, cuando usted en solamente el respirar siente a Dios, cuando usted se levanta y ora y usted siente a Dios, usted está viendo a Dios más
que los que vieron en su forma terrenal a Jesús. Porque si hubieran visto a Dios, todos los hombres cuando veían la apariencia física de Jesús, entonces ninguno de su pueblo, ningún judío se hubiera rebelado contra Jesús. Ninguno. Porque si ellos hubieran visto a Dios y solamente con su apariencia ellos pudieran haber determinado que ese era Dios, entonces ninguno se hubiera rebelado ante él y él no hubiera muerto en una cruz. Pero no lo vieron, no vieron a Dios. No lo vieron. Porque solamente era una forma de Dios. Lo que representa al Dios, la imagen, porque Él es la imagen del Dios invisible. La imagen que Él demuestra, la que Él representa, es en su mensaje, es en su sacrificio, es en su muerte, es en su enseñanza, es en su predicación. En eso Él representa lo invisible de Dios, pero no en su cuerpo físico, no en su forma física. Amén. No, mi hermano, no en su forma física. Nadie le puede ver a Él. Entonces ya usted sabe, fíjese que la enseñanza es sencilla. Dios es invisible y como le decía en un momento, en los primeros minutos, usted sabe que Dios es invisible porque jamás lo ha visto. Podíamos haber cerrado nuestras Biblias y ya está. Pero usted puede ver por la palabra por qué sabemos que Dios es invisible. Amén. ¿Y por qué afirmamos que nadie ha visto a Dios? Aleluya. Pero ¿por qué podemos ver a Dios aún en las cosas que no son Dios? Porque todo lo que fue creado tiene un creador. Y nosotros en su creación, en su obra, en sus milagros, en sus maravillas, podemos verlo y saber que Dios es real. ¿Cuántos lo saben? Den una ofrenda de aplauso al Señor. Así es, mi hermano. Entonces, sepamos esto. Cuando Jesús decía que si alguien me ha visto a mí, me ha visto al Padre, no está hablando de su forma física. Está hablando de lo que Él representa. Amén. Lo que pasa es que ellos no podían conocerlo porque no conocían a Dios. ¿Por qué ellos no conocían a Dios? Porque si hubieran conocido a Dios, hubieran hecho la palabra, tal y como la palabra les indicaba que tenían que hacer. Ellos no conocieron a Dios, ni lo conocieron en la forma de hijo, ni lo conocieron en el Hijo de Dios. No lo conocieron. Pero nosotros, que hemos pasado más de 2000 años, nosotros sí creemos en Él. Amén. Póngase de pie.